El desaparecido del metro de la CDMX, la estación donde dicen que el vagón se tragó a un hombre para siempre. La noche en que desapareció Julián Ortega, el metro de la Ciudad de México seguía latiendo como un corazón subterráneo, indiferente al destino de quienes lo recorrían. Eran casi las 11, esa hora en que el bullicio baja, pero nunca desaparece del todo. En la estación Pino Suárez, el aire era espeso, cargado de humedad y un leve olor metálico que se adhería a la piel. Las luces fluorescentes parpadeaban con una insistencia incómoda, como si quisieran advertir algo que nadie terminaba de comprender. Julián no era un hombre que llamara la atención. Tenía 40 y tantos años, trabajaba como encargado de mantenimiento en una torre de oficinas del centro y llevaba una vida discreta, casi invisible. Esa noche, como tantas otras, bajó las escaleras del metro con su mochila al hombro y el cansancio acumulado de una jornada larga. Lo que no sabía era que ese trayecto rutinario sería el último del que alguien tendría certeza. Antes de seguir, suscríbete al canal si te gustan las historias que te dejan pensando hasta la madrugada y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Julián pasó su tarjeta sin mirar a nadie. El sonido del torniquete marcó su entrada como un pequeño sello en el tiempo. Caminó por el andén de la línea 1, dirección observatorio. Había pocas personas, una pareja discutiendo en voz baja, un vendedor ambulante recogiendo su mercancía y una mujer de limpieza que arrastraba su carrito con movimientos lentos y repetitivos. Esa mujer, llamada Rosalía, sería la última persona que lo vería. «Ya casi cierran, joven», le dijo ella sin detenerse. «No se quede dormido». Julián apenas sonrió. «No se preocupe, señora, solo voy a Tacubaya». El tren llegó con ese rugido característico que hace vibrar el suelo. Las puertas se abrieron con un siseo mecánico y Julián entró al vagón casi vacío. Se sentó cerca de la ventana, apoyando la cabeza contra el vidrio frío. Rosalía lo observó unos segundos más de lo normal. Algo no estaba bien. No era algo visible, no de inmediato. Era una sensación, un peso en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso alrededor de ese vagón específico. Cuando las puertas se cerraron, ella dio un paso involuntario hacia adelante, como si quisiera decir algo, detenerlo, pero ya era tarde. El tren partió. Los siguientes minutos no quedaron registrados en ninguna cámara de seguridad. Cuando el convoy llegó a la siguiente estación, Valderas, varios pasajeros subieron, pero ninguno recordó haber visto a Julián. Su asiento estaba vacío, no había mochila, no había rastro, simplemente no estaba. A la mañana siguiente, su ausencia comenzó a notarse. En la torre donde trabajaba, su jefe asumió que había faltado por enfermedad. Pero cuando pasaron 2 días sin noticias, su hermana, Mariela Ortega, empezó a preocuparse de verdad. Mariela era todo lo contrario a Julián, directa, persistente, incapaz de ignorar una injusticia o un misterio. Vivía en Iztapalapa, trabajaba en una pequeña tienda de telas y había sido, desde siempre, la única persona que realmente conocía a su hermano. «Julián no desaparece así nada más», le dijo al oficial que tomó su reporte. «Algo pasó en el metro. Él siempre toma el mismo camino». El oficial apenas levantó la vista. «Señora, mucha gente se pierde en la ciudad. A veces deciden irse». «Mi hermano no decide irse», respondió ella apretando los dientes. «Él me llamó esa misma noche. Me dijo que ya iba de regreso. Pero la denuncia quedó archivada como un caso más, sin urgencia, sin prioridad». Mariela no se dio por vencida. Regresó a la estación Pino Suárez esa misma noche, a la misma hora. Quería reconstruir los pasos de Julián, entender qué había pasado. El metro nocturno tenía otra cara, más silencioso, más oscuro,
como si las sombras se alargaran de forma antinatural. Fue entonces cuando vio a Rosalía. La mujer estaba limpiando el andén con movimientos mecánicos, pero al ver a Mariela se quedó quieta. —¿Busca a alguien? —preguntó con una voz que parecía cargada de algo más que curiosidad. Mariela dudó un segundo antes de responder. —A mi hermano. Desapareció hace 3 días. Creo que usted lo vio. Rosalía bajó la mirada. Aquí pasan muchas personas. Él venía a esta hora. Mochila negra, camisa azul, siempre se sentaba al entrar. El silencio que siguió fue demasiado largo. Finalmente Rosalía suspiró. Sí lo recuerdo. El corazón de Mariela dio un salto. ¿Qué pasó? Rosalía miró hacia las vías como si temiera que algo pudiera estar escuchando. Subió al último vagón, pero ese vagón no era como los otros. ¿Cómo que no era como los otros? La mujer dudó. A veces pasa, dijo en voz baja. No siempre, solo algunas noches. Un vagón diferente, más oscuro, más frío. Y cuando se va, no todos bajan. Mariela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Está diciendo que el metro se lo llevó? Rosalía negó lentamente. No el metro. Algo dentro de él. El ruido de un tren acercándose interrumpió la conversación. El viento caliente recorrió el andén, levantando papeles y polvo. Mariela miró hacia las vías, con una mezcla de miedo y determinación. —¿Y nadie hace nada? —preguntó. Rosalía soltó una risa amarga. ¿Quién va a creer eso? Aquí todo sigue funcionando. Los trenes llegan, los trenes se van, la gente desaparece y la ciudad sigue. El tren se detuvo frente a ellas. Por un segundo, Mariela pensó que todo era absurdo, que el dolor la estaba haciendo imaginar cosas. Pero entonces lo vio. El último vagón. Las luces dentro parpadeaban, más débiles que en los demás, y aunque las puertas estaban abiertas, el interior parecía demasiado oscuro, como si la luz no pudiera entrar del todo. Rosalía dio un paso atrás. No se acerque. Pero Mariela ya había tomado una decisión. Si ese vagón tenía respuestas, ella iba a encontrarlas, y si algo se había llevado a su hermano, no pensaba dejarlo ahí. Mariela no era una mujer impulsiva, pero había algo más fuerte que el miedo empujándola esa noche, la certeza de que, si no hacía algo, nadie lo haría por ella. El vagón seguía abierto frente a sus ojos, respirando una oscuridad extraña, como si fuera un espacio separado del resto del tren. Los otros pasajeros subían sin notar nada inusual, ocupando los asientos de los primeros vagones, riendo, mirando sus teléfonos, ajenos por completo a esa anomalía. «Le dije que no se acercara», murmuró Rosalía detrás de ella, con un tono más tenso que antes. Mariela giró apenas la cabeza. Si ahí está la respuesta, no puedo ignorarlo. Sin esperar respuesta, dio el paso. El cambio fue inmediato. No fue solo la luz, aunque claramente era distinta. Era el aire, más frío, más denso, como si cada respiración costara un poco más. El ruido del andén se volvió distante, amortiguado, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible entre ella y el resto del mundo. El vagón estaba casi vacío. Solo había un hombre sentado al fondo, con la cabeza gacha, y una mujer de pie cerca de la puerta, inmóvil, mirando al suelo. Ninguno reaccionó cuando Mariela entró, ni siquiera levantaron la vista. Las puertas se cerraron con un golpe seco. El tren arrancó. Mariela sintió un leve mareo, como si su cuerpo no terminara de adaptarse al movimiento. Se sujetó de un tubo metálico, notando que estaba más frío de lo normal, casi helado. Observó a su alrededor con atención, buscando cualquier señal, cualquier pista. «Disculpe», le dijo al hombre sentado. «¿Usted ha notado algo raro en este vagón?» No hubo respuesta. «¿Señor?» El hombre levantó lentamente la cabeza.
Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver. Eran opacos, como si algo los hubiera vaciado. Mariela retrocedió un paso, conteniendo un impulso de salir corriendo. «No preguntes», dijo de pronto la mujer que estaba de pie. La voz fue suave, pero tenía un eco extraño, como si no proviniera completamente de su garganta. «¿Por qué no?», preguntó Mariela intentando mantener la calma. La mujer levantó la mirada, y entonces Mariela lo entendió. Ella tampoco estaba del todo ahí. Su rostro era normal, pero había algo en su expresión, una desconexión profunda, como si estuviera atrapada entre dos realidades. Porque cuando preguntas, continuó, te escuchan. El tren se detuvo bruscamente. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y por un segundo, todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, el hombre del fondo ya no estaba. Su asiento estaba vacío. ¿Bajó?, preguntó Mariela con la voz temblando. La mujer negó lentamente. «Aquí no se baja». El tren volvió a moverse. Mariela sintió un nudo en el estómago. Sacó su teléfono por reflejo, intentando grabar, tomar una foto, cualquier prueba, pero la pantalla estaba negra, sin señal, sin batería, aunque juraría que tenía más de la mitad cargada. «Esto no puede estar pasando», susurró. Entonces lo escuchó, un golpe, seco, como si algo hubiera chocado desde el otro lado de la pared del vagón. Mariela se giró de inmediato. El sonido había venido del panel lateral, justo entre 2 ventanas. Golpe, esta vez más fuerte. El metal vibró ligeramente. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, acercándose sin pensar. «No lo hagas», advirtió la mujer. «No los llames». Pero ya era tarde. Otro golpe, ahora acompañado de un arrastre, como si alguien o algo se estuviera moviendo dentro de las paredes. Mariela apoyó la mano en el panel. Estaba helado, y entonces lo sintió. Un leve golpe desde el otro lado, respondiendo a su contacto, como un código, como alguien intentando comunicarse. «Julián», susurró con el corazón acelerado. «¿Eres tú?». 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Mariela no entendía el patrón, pero lo sintió en el pecho. Era él. Tenía que ser él. «Estoy aquí», dijo golpeando el metal. «Soy yo, Mariela». El vagón tembló. Las luces parpadearon violentamente, y un sonido agudo comenzó a llenar el espacio, como un chillido eléctrico. La mujer de pie se cubrió los oídos. «¡Ya te escucharon!», gritó. «¡Ya saben que estás aquí!». El aire se volvió aún más pesado, difícil de respirar. Y entonces, algo cambió. Las ventanas. Mariela miró hacia una de ellas, esperando ver el túnel oscuro del metro, pero no había túnel, solo oscuridad. Una oscuridad profunda, absoluta, y dentro de ella, movimiento. Sombras que no correspondían al tren, formas que se deslizaban, demasiado rápidas, demasiado irregulares para ser humanas. El tren no se había detenido, pero tampoco parecía avanzar por ningún lugar real. «¿Qué es esto?», preguntó Mariela retrocediendo. La mujer la miró con una tristeza infinita. «Es donde terminan los que nadie busca». El vagón dio un sacudón violento. Mariela cayó de rodillas. El sonido dentro de las paredes se intensificó. Golpes, rasguños, como si muchas manos intentaran salir al mismo tiempo. «¡No!», gritó ella tapándose los oídos, pero entre todo ese ruido hubo algo más, una voz, débil, lejana. «¡Mariela!». Ella levantó la cabeza de golpe. «¡Julián!». El panel frente a ella se abolló ligeramente hacia afuera, como si alguien empujara desde dentro. «¡Sáquenme!», se escuchó apenas audible. «¡No puedo salir!». Mariela se arrastró hacia el panel, desesperada. «¡Aguanta! ¡Voy a sacarte!». Comenzó a golpear con todas sus fuerzas, ignorando el dolor en sus manos, pero el metal no cedía.
El tren empezó a desacelerar. Las luces volvieron a estabilizarse. El sonido desapareció de golpe. Silencio total. Las puertas se abrieron. Estación Valderas. Normal, iluminada, llena de gente. Mariela parpadeó, desorientada. El vagón era un vagón común, sin oscuridad, sin sombras, sin golpes. El panel estaba intacto, la mujer de pie ya no estaba, y el hombre del fondo tampoco. Era como si nada hubiera pasado, pero Mariela sabía la verdad. Su hermano estaba ahí, no muerto, no perdido, atrapado. Y lo peor de todo, ahora algo más sabía que ella también podía verlo. Mariela salió del vagón con las piernas temblando, como si el suelo de la estación Valderas no fuera completamente firme. A su alrededor, la vida seguía con una normalidad insultante. Vendedores ofreciendo dulces, estudiantes riendo, el sonido lejano de otro tren aproximándose. Nadie parecía notar que, segundos antes, ese mismo vagón había sido otra cosa. Se giró de inmediato. El tren seguía ahí, con las puertas abiertas. El último vagón ahora parecía idéntico a los demás, iluminado, limpio, sin rastro de oscuridad. Un par de personas entraron sin dudarlo, conversando como si nada. Mariela regresó corriendo. «Oigan», les dijo a los pasajeros, «¿no vieron nada raro aquí?» Una mujer la miró con fastidio. «¿Raro de qué o qué? Hace un momento había ruidos, alguien atrapado». El hombre que la acompañaba soltó una risa corta. «Señora, es el metro. Siempre hay ruidos». Las puertas comenzaron a cerrarse. Mariela dudó. Por un segundo pensó en volver a entrar, pero algo en su cuerpo se lo impidió. No era miedo solamente, era una intuición más profunda, casi instintiva, que le decía que no podía hacerlo sin entender primero qué estaba enfrentando. El tren se fue, y con él cualquier rastro inmediato de Julián. «No debiste hablarle», dijo una voz a su espalda. Mariela se giró de golpe. Rosalía. La mujer de limpieza estaba ahí, apoyada en su carrito, observándola con una mezcla de preocupación y resignación. «Lo escuché», continuó. «Escuché cuando lo llamaste». Mariela se acercó desesperada. «Está vivo. Está ahí adentro». «Lo oí, Rosalía, lo oí claramente». Rosalía cerró los ojos un momento, como si esa confirmación fuera peor de lo que esperaba. «Sí», dijo finalmente. «Eso es lo peor». «¿Cómo que lo peor? Porque cuando siguen vivos, sufren más». Mariela sintió que el estómago se le hundía. «No me digas eso». «No te lo digo por hacerte daño», respondió Rosalía. «Te lo digo para que entiendas en qué te estás metiendo». Caminaron juntas hacia una de las bancas del andén. El flujo de gente seguía constante, pero alrededor de ellas parecía formarse un pequeño espacio de silencio, como si la conversación estuviera aislada del resto del mundo. «Esto no empezó contigo», dijo Rosalía en voz baja, «ni con tu hermano. Llevo años trabajando aquí. Y hay historias». Mariela la miró fijamente. «Cuéntamelas todas». Rosalía dudó, pero finalmente asintió. «Hace unos 10 años desapareció un estudiante. Dijeron que se había ido del país. Luego, una señora mayor, su familia la buscó semanas. Nada. Después un policía. Ese sí salió en las noticias, pero lo cerraron como abandono de servicio». «¿Y todos?», preguntó Mariela. «Todos en el metro», confirmó Rosalía. «Siempre de noche, siempre en vagones casi vacíos». Mariela apretó las manos. «¿Y nadie investigó?». Rosalía soltó una risa amarga. «Claro que investigaron, pero el metro es grande, antiguo, tiene túneles que ya ni aparecen en los planos. Hay zonas que nadie quiere revisar». «¿Por qué?». Rosalía la miró directo a los ojos. «Porque algunos que bajaron no regresaron igual».
El silencio entre ambas se volvió pesado. «Necesito encontrar una forma de sacarlo», dijo Mariela con firmeza. «No me importa lo que sea». Rosalía la observó unos segundos evaluándola. «Entonces tienes que entender cómo funciona». «Dímelo». «No es un lugar fijo», explicó. «No es un túnel escondido ni una estación abandonada. Es como un espacio que aparece y desaparece. Se mezcla con los vagones normales. Porque ese vagón no siempre es el mismo, pero casi siempre es el último». Mariela recordó la oscuridad, el frío. «¿Y cómo entro otra vez?». Rosalía negó con la cabeza. «No puedes simplemente subirte y ya. No depende de ti». «Entonces, ¿de qué depende?». Rosalía bajó la voz aún más. «De ellos». Un escalofrío recorrió a Mariela. ¿Ellos quiénes? Antes de que Rosalía pudiera responder, un hombre interrumpió la escena. «Disculpen». Ambas voltearon. Era un vigilante del metro de unos 50 años, con el uniforme ligeramente desgastado y una expresión seria. Había estado observándolas desde cierta distancia. «No deberían hablar de eso aquí», dijo. Mariela frunció el ceño. «¿De qué está hablando?». El hombre miró a Rosalía. «Te dije que no te metieras más en esto». Rosalía suspiró. «Ya es tarde para eso». El vigilante se acercó un poco más, bajando la voz. «¿Es por el hombre que desapareció esta semana?». Mariela dio un paso al frente. «Es mi hermano». El hombre la observó con atención, como si midiera cada palabra antes de hablar. «Entonces necesitas escucharme bien», dijo. «Si ya tuviste contacto, eso significa que ellos también ya te vieron». Mariela sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieren?». El vigilante no respondió de inmediato. Miró hacia las vías, donde otro tren se aproximaba. «No quieren algo», dijo finalmente. «Quieren a alguien». «¿A quién?». El hombre la miró directo a los ojos. «A cualquiera que los escuche». El tren llegó, y por un instante el viento y el ruido ahogaron cualquier otro sonido. Pero Mariela ya había entendido lo esencial. Esto no era un accidente, no era una falla, era una trampa, y ahora ella también estaba dentro de ella. El vigilante dio un paso atrás. «Si vas a seguir con esto», añadió, «no lo hagas sola. Hay registros, cosas que no están en los archivos oficiales». «¿Dónde?». El hombre dudó. «En los túneles de servicio. Hay una sala vieja, cerrada al público. Ahí guardaron reportes, antes de que empezaran a desaparecer». Mariela sintió una chispa de esperanza. «¿Puede llevarme?». El vigilante negó. «No, pero puedo decirte cómo llegar». Se inclinó ligeramente y le explicó en voz baja. Accesos, horarios, rutas que evitaban las cámaras. «Solo hay una condición», agregó. «¿Cuál?». El hombre la miró con una seriedad absoluta. «Si escuchas que te llaman desde las paredes, no respondas». Mariela pensó en la voz de Julián, en su desesperación, en ese «sáquenme» que aún le retumbaba en la cabeza. Y supo que esa sería la parte más difícil, porque si volvía a escucharlo, no estaba segura de poder quedarse en silencio. Mariela no esperó al día siguiente. La idea de regresar a casa, acostarse y fingir que todo podía esperar, le resultaba imposible. Cada minuto que pasaba era un minuto más con Julián, atrapado en ese lugar imposible, golpeando paredes que nadie más parecía escuchar. Así que, siguiendo las indicaciones del vigilante, decidió actuar esa misma noche. El acceso a los túneles de servicio no estaba pensado para ser encontrado por el público. Se encontraba detrás de una puerta metálica sin señalización, oculta al final de un pasillo lateral que la mayoría de los usuarios ni siquiera notaba. A esa hora, el flujo de gente había disminuido lo suficiente como para moverse sin levantar demasiadas sospechas. Rosalía insistió en acompañarla. «No te voy a dejar sola en esto»,
dijo con firmeza. No tienes que hacerlo, respondió Mariela. Tal vez no, replicó Rosalía, pero sé más de este lugar de lo que crees. La puerta estaba cerrada con un candado viejo. Rosalía sacó un manojo de llaves desgastadas y tras probar un par, logró abrirlo con un clic seco que resonó más fuerte de lo esperado. Dentro, el aire era distinto, más húmedo, más pesado, y con ese olor penetrante a óxido y electricidad que parecía incrustarse en la garganta. Bajaron por una escalera angosta, iluminada apenas por una luz amarillenta que parpadeaba de forma irregular. Cada paso producía un eco hueco que se perdía en la profundidad de los túneles. «¿Cuántas veces has bajado aquí?», preguntó Mariela en voz baja. «Las suficientes para saber que no es un buen lugar», respondió Rosalía, «y no las suficientes para entenderlo». Al llegar al final de la escalera, se encontraron con un pasillo largo, de paredes de concreto manchadas por la humedad. Cables viejos recorrían el techo como venas expuestas, y en algunos tramos el agua goteaba lentamente, formando pequeños charcos. El silencio era casi total, pero no absoluto. Había algo más, un sonido lejano, difícil de identificar, como un murmullo constante, apenas perceptible. «¿Escuchas eso?», susurró Mariela. Rosalía asintió, tensa. «No le pongas atención». Avanzaron. El pasillo parecía más largo de lo que debería. Mariela empezó a notar algo extraño. Las paredes no eran uniformes. Había secciones donde el concreto parecía más nuevo, como si hubieran sellado partes del túnel con prisa. «Ahí», dijo Rosalía, señalando una puerta metálica al final. Era más grande que la anterior, con una placa oxidada que apenas dejaba leer algunas letras. Archivo técnico. La puerta estaba entreabierta. Eso ya era una mala señal. Rosalía se detuvo. Esto no estaba así antes. Mariela sintió cómo el pulso se le aceleraba. Tal vez alguien más ya encontró esto. O tal vez... Rosalía no terminó la frase. Mariela empujó la puerta. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara colgante que oscilaba ligeramente, como si hubiera sido movida hace poco. El cuarto estaba lleno de estanterías metálicas, repletas de carpetas, cajas y documentos cubiertos de polvo. Pero no era el desorden lo que inquietaba. Era el ambiente. Se sentía ocupado, como si no estuvieran solas. «Rápido», dijo Mariela. «Busquemos cualquier cosa sobre desapariciones». Comenzaron a revisar los archivos. Muchos eran reportes técnicos, fallas eléctricas, mantenimiento, incidentes menores. Pero después de unos minutos, Mariela encontró algo distinto. Una carpeta más gruesa, marcada con tinta roja. «Incidentes no clasificados». La abrió. Dentro había reportes detallados, fechas, nombres, descripciones que coincidían demasiado con lo que estaba ocurriendo. «Aquí está», dijo, pasando las páginas. «Personas desaparecidas dentro de trenes, testigos que mencionan cambios en la iluminación, fallas en cámaras». Rosalía se acercó. «¿Qué más dice?». Mariela se detuvo en un documento en particular. Su expresión cambió. «Escucha esto». Leyó en voz alta. «Los sujetos reportan haber escuchado voces provenientes de las paredes del vagón. En todos los casos, las víctimas respondieron a dichas voces antes de desaparecer. El silencio que siguió fue pesado. Eso es exactamente lo que pasó contigo», dijo Rosalía. Mariela asintió lentamente. Y con Julián pasó otra página. Había diagramas, planos incompletos del sistema del metro y algo más. Zonas marcadas que no correspondían a ninguna línea oficial. «¿Qué es esto?», preguntó. Rosalía frunció el ceño. «Esos túneles no deberían existir». Antes de que pudieran analizar más, el sonido volvió. Más claro esta vez. Más cercano. Un golpe, luego otro. Mariela se congeló.
No, susurró Rosalía. Aquí no. El sonido venía de una de las paredes del archivo. Golpe, arrastre, exactamente como en el vagón. Mariela sintió que el corazón se le salía del pecho. Está aquí, dijo. Julián está aquí. No, respondió Rosalía con urgencia. No puede ser él, pero entonces... Mariela, la voz, débil, desgarrada, inconfundible. Los ojos de Mariela se llenaron de lágrimas. ¡Julián! Corrió hacia la pared. ¡No! Gritó Rosalía. ¡No le contestes! Pero Mariela ya estaba golpeando el concreto. ¡Estoy aquí! ¡Te voy a sacar! El muro vibró. Una grieta fina comenzó a formarse, como si algo empujara desde el otro lado. «No puedo respirar», se escuchó. Mariela golpeaba con desesperación. «¡Aguanta! ¡Aguanta!». La grieta se abrió un poco más, y entonces algo salió. No una mano, no completamente, pero sí una forma, oscura, alargada, demasiado delgada para ser humana. Rosalía la jaló con fuerza hacia atrás. «¡Eso no es tu hermano!». La grieta se cerró de golpe. Silencio. Total. Mariela quedó paralizada, respirando con dificultad. «¿Viste eso?», preguntó Rosalía. «¿Lo viste bien?». Mariela no respondió de inmediato. Su mente intentaba procesarlo. La voz era de Julián. Eso lo sabía, pero lo que intentó salir no lo era. «Nos están usando», dijo finalmente con un hilo de voz. Rosalía asintió. «Aprenden las voces, las imitan». Mariela miró la pared, ahora intacta, como si nada hubiera pasado. «Entonces, ¿cómo sé cuándo sí es él?». Rosalía no tuvo respuesta. Y ese era el verdadero problema, porque si no podía distinguir entre Julián y lo que lo imitaba, entonces cualquier intento de salvarlo podía ser exactamente lo que esas cosas estaban esperando. El silencio en la sala de archivo no trajo alivio, sino una tensión más pesada, como si el lugar estuviera conteniendo algo que apenas acababan de rozar. Mariela seguía mirando la pared, intentando reconciliar lo que había escuchado con lo que había visto. La voz era de Julián, no tenía duda. Pero esa forma, esa cosa, no podía ser él. «Tenemos que irnos», dijo Rosalía con firmeza. «Esto ya nos detectó». Mariela no se movió. «No me voy a ir sin entender cómo sacarlo». «Si te quedas más tiempo, no vas a sacar a nadie», replicó Rosalía. «Te vas a quedar tú también». Eso logró romper la parálisis. Salieron del archivo con pasos rápidos, casi torpes. El pasillo ahora parecía más oscuro que antes, como si la luz se hubiera debilitado aún más. El murmullo que habían escuchado al llegar ahora era constante, envolvente, imposible de ignorar. No eran palabras claras, pero sí tenían ritmo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, justo al borde de volverse comprensibles. «No escuches», insistió Rosalía, «solo camina». Avanzaron más rápido, pero mientras más se alejaban, más fuerte se volvía el sonido, y entonces, entre todo ese ruido, «Mariela», otra vez, más cerca, más nítido. Mariela cerró los ojos con fuerza. «No es él», se dijo, «no es él». «Eso», añadió Rosalía, «no lo es». Pero la voz insistió. «Mariela, no me dejes». El tono era distinto, no desesperado, no como antes. Era contenido, como si estuviera tratando de no llamar la atención. Mariela se detuvo en seco. Rosalía la sujetó del brazo. «No, es diferente», susurró Mariela. «¿No lo escuchas? Escucho lo que quiere que escuchemos». «No», negó Mariela girándose hacia una de las paredes. Este es él». El concreto frente a ella parecía normal, pero había algo, una vibración leve, casi imperceptible. «¿Julián?», dijo en voz baja. Rosalía apretó su brazo. «Te dije que no respondieras». «No estoy gritando», replicó Mariela. «Estoy escuchando». El silencio duró un segundo.
Luego, no confíes. En las voces fuertes, Mariela sintió que el aire se le iba. Julián, nos separan, continuó la voz. Usan el miedo para que abras. Rosalía también lo escuchó esta vez. Su expresión cambió. Eso no lo habíamos oído antes. Estoy en movimiento, dijo la voz. No estoy en un lugar fijo. Mariela se acercó un poco más a la pared sin tocarla. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Hubo una pausa, larga, tensa. La voz se distorsionó. Los trenes. El murmullo regresó de golpe, más fuerte que nunca, como si algo hubiera notado esa comunicación. «Ya basta», dijo Rosalía. «Nos tenemos que ir». El pasillo vibró ligeramente, las luces parpadearon, y entonces un sonido que no habían escuchado antes, un arrastre pesado, como algo grande moviéndose por el túnel, no dentro de las paredes, sino en el mismo pasillo. Ambas voltearon. A lo lejos, donde el pasillo se perdía en la oscuridad, algo bloqueaba parcialmente la luz. No tenía forma clara, pero se movía, lento, arrastrándose hacia ellas. Mariela sintió un frío intenso recorrerle la espalda. Eso no estaba antes. «¡Corre!», dijo Rosalía. No lo dudaron. Echaron a correr. El eco de sus pasos se mezclaba con ese otro sonido, más pesado, más lento, pero constante. El arrastre no se detenía. «¡Más rápido!», gritó Rosalía. La escalera apareció finalmente al fondo, pero algo estaba mal. La puerta por la que habían entrado estaba cerrada. «¡No!», exclamó Mariela. Rosalía llegó primero y jaló con fuerza. Nada. «¡Ayúdame!». Ambas tiraron del metal. Del otro lado, el sonido del metro continuaba, normal, cercano, pero inalcanzable. El arrastre estaba más cerca, mucho más cerca. Mariela se giró, y por un segundo lo vio mejor. No era una sola cosa. Eran varias formas unidas, como cuerpos mal definidos, pegados entre sí, moviéndose como una masa. Y en esa masa, rostros, o algo parecido, abriéndose y cerrándose, como si intentaran hablar. «¡Ábrete!», gritó Mariela golpeando la puerta. Entonces recordó algo, las instrucciones del vigilante. «Evita las rutas obvias. Hay accesos secundarios». «¡Atrás!», dijo tirando de Rosalía. Corrieron de nuevo, esta vez hacia un pasillo lateral que casi habían ignorado al entrar. El espacio era más estrecho, apenas iluminado. El sonido detrás de ellas cambió de dirección. Las estaba siguiendo. «Aquí», dijo Rosalía, señalando una compuerta más pequeña. Esta no tenía candado, solo una barra metálica. La levantaron entre las dos. La puerta cedió. Entraron y la cerraron de golpe. El sonido quedó del otro lado. Golpes, lentos, pesados. Pero no cruzaron. Por ahora, ambas se quedaron en silencio, respirando agitadamente. «Eso», dijo Mariela, aún temblando, «eso sí quiere que respondamos». Rosalía asintió. «Porque abrir es lo único que necesita». El espacio en el que estaban era distinto, más estrecho, más antiguo, pero tenía algo importante, una escalera que subía. «Esto nos saca cerca de otra línea», dijo Rosalía. Mariela miró hacia arriba. Luego volvió a mirar hacia abajo, hacia donde había quedado ese algo, y más allá de eso, Julián. «Ya sé cómo encontrarlo», dijo de pronto. Rosalía frunció el ceño. «¿Cómo?». Mariela respiró hondo. «No tengo que esperar a que el vagón aparezca». «¿Entonces qué?». «Tengo que entrar cuando ya esté activo». Rosalía la miró sin entender del todo. «¿Y eso qué significa?». Mariela sostuvo su mirada. «Que la próxima vez no voy a entrar como pasajera». Una pausa. «Voy a entrar como alguien que ya fue escuchada». El silencio que siguió fue más inquietante que cualquier ruido.
porque ambas entendieron lo mismo al mismo tiempo. Eso no era solo un plan, era una apuesta, y probablemente un punto sin regreso. Salieron a otra estación sin saber exactamente cuál era hasta que vieron el letrero, Salto del Agua. El contraste fue brutal. Arriba, el mundo seguía funcionando con su ritmo habitual. Vendedores ofreciendo discos pirata, el olor a fritanga mezclado con humedad, la vida nocturna de la ciudad latiendo sin pausa. Abajo, en los túneles, algo más antiguo y silencioso parecía moverse entre grietas que nadie quería ver. Mariela apoyó las manos en sus rodillas, intentando recuperar el aliento. Rosalía se recargó contra la pared, todavía pálida. «Eso que vimos», dijo Rosalía. Nunca había llegado tan cerca. Mariela levantó la mirada, porque ahora sabe que lo estamos buscando. No era una suposición, era una certeza incómoda. Durante unos segundos, ninguna habló. El ruido de un tren pasando por otra línea vibró bajo sus pies, recordándoles que todo aquello seguía conectado, que no había una verdadera separación entre lo normal y lo que habían visto. «Si vamos a hacerlo», dijo Rosalía finalmente, «tiene que ser con cuidado. No puedes lanzarte así nada más». Mariela asintió. «No voy a improvisar. Entonces explícame», pidió Rosalía. «¿Qué significa eso de entrar cuando ya esté activo?» Mariela miró hacia las vías pensativa. «Significa que no tengo que buscar el vagón, tengo que dejar que él me encuentre». Rosalía frunció el ceño. «Eso suena exactamente a lo que quiere esa cosa». «Sí», respondió Mariela sin rodeos. «Pero esta vez voy a estar preparada». Hubo algo en su tono que hizo que Rosalía guardara silencio. No era valentía ciega, era determinación con miedo incluido, y eso era más peligroso, pero también más real. Esa misma noche volvieron a Pino Suárez, el lugar donde todo había comenzado. El flujo de gente era aún menor que antes. Algunos policías caminaban por el andén, pero no prestaban demasiada atención. Para ellos era otra noche más. Para Mariela era el punto de retorno. Se colocó justo donde Rosalía había visto a Julián por última vez. «¿Qué vas a hacer exactamente?», preguntó Rosalía. Mariela respiró hondo. «Voy a hacer lo que me dijeron que no hiciera». «No voy a responder». Rosalía negó de inmediato. «Eso es lo que las atrae». «Exacto». El silencio entre ambas fue breve, pero intenso. «Si no lo hago», continuó Mariela, «nunca voy a entrar en el mismo lugar que él. Solo voy a ver la superficie». Rosalía la observó, luchando entre detenerla o confiar en ella. «Entonces no te voy a dejar sola», dijo al final. «No puedes venir conmigo». «No lo sabes», Mariela negó suavemente. «Si esto funciona, no va a ser como subir a un tren normal». Un nuevo convoy se acercaba. El viento caliente recorrió el andén. Las luces del túnel aparecieron a lo lejos. «Es ahora», susurró Mariela. Cerró los ojos y habló, en voz baja, pero clara. «Julián, si puedes escucharme, estoy aquí». El tren llegó, las puertas se abrieron. Todo parecía normal, demasiado normal. Mariela dudó un segundo. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si todo había sido coincidencia? Pero entonces, un cambio, sutil, casi imperceptible. El último vagón, las luces, más débiles, un parpadeo irregular. Rosalía lo vio también. «Ya empezó». Mariela abrió los ojos, y esta vez no dudó. Subió. El cambio fue inmediato, como la primera vez, pero más intenso. El frío era más profundo, el aire más pesado, y el silencio más absoluto. No había nadie más en el vagón, nadie visible. Las puertas se cerraron, el tren arrancó, pero esta vez Mariela no esperó. «Julián», dijo, «ya entré». Nada, solo el sonido del tren, o algo que lo imitaba. Las luces parpadearon, y entonces las paredes,
comenzaron a vibrar, suaves al principio, luego más fuerte. «Estoy aquí», insistió Mariela. «No voy a abrir nada, solo dime dónde estás». Una pausa, larga, tensa, y luego, «¿Bien?» La voz, clara, cerca, pero no desesperada. «¿Aprendiste?» Mariela se quedó inmóvil. «Ese no era Julián». «No eres él», dijo, firme. Un leve sonido, como una risa deformada, recorrió el vagón. «Pero lo tengo». Las ventanas se oscurecieron por completo. Ya no había rastro del túnel, solo esa oscuridad profunda. Y dentro de ella, movimiento. «Lo escuchaste», continuó la voz. «Eso fue real». Mariela apretó los puños. «Entonces déjalo salir». «No funciona así». El vagón dio un sacudón. El suelo pareció inclinarse ligeramente. «Aquí todo es intercambio». El corazón de Mariela se aceleró. «¿Qué quieres?» Silencio. Un silencio denso, expectante. «¿Tú ya diste el primer paso?», susurró la voz. «Respondiste». Las paredes comenzaron a deformarse levemente, como si respiraran. Eso abre caminos. Mariela sintió que el aire se volvía más pesado. «No vine a quedarme. Nadie viene con esa intención». Un golpe, desde el suelo. Mariela bajó la mirada. Una grieta, pequeña, pero creciendo. Pero algunos entienden demasiado tarde. La grieta se abrió un poco más. Y de ella, una mano. Esta vez sí, humana, temblorosa, golpeando débilmente el piso desde abajo. «Mariela». Ella cayó de rodillas. «Julián». La mano se movió con dificultad. Real, desesperada. «No, tengo mucho tiempo». Mariela extendió la suya, pero se detuvo a centímetros, recordando. «Dime algo que solo tú sabrías», dijo con la voz quebrada. Silencio, un segundo eterno. «La chamarra roja», respondió él. «La rompiste cuando tenías 10 y me hiciste prometer que no le diría a mamá». Las lágrimas cayeron sin control. Era él. «Te voy a sacar», susurró. La voz alrededor cambió, más tensa. «Cuidado». Las paredes vibraron con más fuerza. «Eso tiene precio». Mariela ignoró todo y tomó su mano. El contacto fue real, cálido, humano. Julián apretó con lo poco que le quedaba de fuerza. «Ahora», dijo él, «jala». Mariela tiró. La grieta se abrió más, pero al mismo tiempo algo más se movió dentro. Sombras, enredándose en el cuerpo de Julián, sosteniéndolo desde abajo. «¡No!», gritó ella, tirando con más fuerza. El vagón entero comenzó a deformarse. El sonido volvió. Las voces, decenas, cientos. Intercambio, intercambio, intercambio. La mano de Julián empezó a resbalar. «¡No me sueltes!», gritó él. Mariela apretó con todo, pero sintió algo más, subiendo por su brazo. Frío, rápido, como si algo intentara cruzar con él. Y entonces entendió. No era solo sacarlo, era dejar que algo más saliera también. Rosalía tenía razón. Abrir era lo único que necesitaban. Mariela gritó entre el dolor y el miedo, y tuvo que tomar una decisión: soltarlo o dejar pasar lo que venía con él. El agarre de Julián se debilitaba por segundos, pero lo que subía por el brazo de Mariela se fortalecía con una rapidez antinatural. Era como hielo y electricidad al mismo tiempo, una sensación que no solo recorría su piel, sino que parecía meterse en su cabeza, buscando espacio, buscando entrada. «¡No me sueltes!», volvió a gritar Julián, con una voz que ahora sí era completamente suya, rota, desesperada. Mariela apretó los dientes. Sus lágrimas caían sobre el suelo del vagón, mezclándose con esa grieta imposible que se abría entre dos realidades. Pero ya lo había entendido. No era un rescate limpio. Nunca lo fue. «Perdóname», susurró y soltó.
La mano de Julián desapareció de golpe. La grieta se cerró con un sonido seco, como un golpe de ataúd. El silencio fue inmediato, brutal. El frío desapareció. Las luces volvieron a la normalidad. El vagón dejó de deformarse y en cuestión de segundos todo era un tren común otra vez. Mariela cayó hacia atrás, respirando con dificultad, con el cuerpo temblando como si acabara de salir de agua helada. El tren se detuvo, puertas abiertas, Pino Suárez, como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella todo había cambiado. Salió del vagón sin mirar atrás. En el andén, Rosalía la estaba esperando, con el rostro lleno de angustia. «¿Qué pasó?», preguntó, sujetándola por los hombros. «¿Lo encontraste?». Mariela tardó unos segundos en poder hablar. «Sí, y...». Mariela negó lentamente. «No pude sacarlo». Rosalía cerró los ojos, no con sorpresa, sino con esa tristeza de quien ya conocía ese final. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. «No», respondió Mariela con firmeza. «Hice lo necesario». Ambas se quedaron en silencio. El ruido del metro volvió a envolverlas, normal, constante, indiferente. «Casi lo logro», añadió Mariela, pero algo más venía con él. Rosalía asintió. «Siempre viene algo más». Mariela miró hacia las vías. «Pero ya sé cómo funciona». Rosalía la observó con atención. «Explícate». Mariela respiró hondo. «No es solo atrapar gente, es reemplazar». El ceño de Rosalía se frunció. «¿Reemplazar?». «Sí», continuó. «No quieren salir todos. Solo necesitan que alguien abra y que alguien más tome su lugar». El silencio se volvió más denso. «Un intercambio real», murmuró Rosalía. «Exacto». Mariela apretó las manos. «Si lo jalaba por completo, eso que sentí iba a salir también, o iba a entrar en mí». Rosalía no dijo nada, no hacía falta. «Entonces no hay forma de sacarlos», dijo finalmente. Mariela negó. «Sí la hay». Rosalía levantó la mirada. «¿Cómo?». Mariela tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz fue firme, demasiado firme. «Alguien tiene que entrar y no salir». Rosalía retrocedió un paso. «No, es la única forma», insistió Mariela. «Si alguien ocupa ese lugar, Julián puede quedar libre sin arrastrar nada más. Estás hablando de sacrificarte». «Estoy hablando de terminar esto». Rosalía negó, visiblemente alterada. «No sabes si funciona así». «Lo vi», respondió Mariela. «Lo sentí. Es como un equilibrio. No pueden perder más de lo que toman». El ruido de un tren acercándose interrumpió la conversación. El aire volvió a moverse. «Y si te equivocas», dijo Rosalía, «no solo te pierdes tú, tampoco lo salvas a él». Mariela la miró. «¿Y si no hago nada? Él se queda ahí para siempre». El tren llegó. Las puertas se abrieron. Esta vez, Mariela no se movió. Solo observó, esperó. Pero el último vagón era normal. Nada. «No es inmediato», dijo. «Tiene que activarse otra vez». Rosalía la tomó del brazo. «Escúchame bien. Si haces esto, no hay regreso». Mariela bajó la mirada un segundo. Luego volvió a alzarla. «Mi hermano tampoco tiene regreso ahora». El silencio entre ambas fue distinto esta vez, más definitivo. «Entonces no lo hagas sola», dijo Rosalía finalmente. Mariela negó suavemente. «No puedes venir. No te estoy pidiendo permiso». «Sí lo estás haciendo», respondió Mariela. «Y te estoy diciendo que no». Rosalía la miró con los ojos llenos de algo que no era solo miedo. Era respeto, mezclado con impotencia. «Entonces al menos dime cuándo». Mariela dudó. «Mañana». «¿Tan pronto? Si lo dejo pasar, no sé si vuelva a encontrar la entrada».
Rosalía asintió lentamente. Entonces mañana, yo voy a estar aquí. Mariela no respondió, pero tampoco se opuso. Esa noche, por primera vez desde la desaparición de Julián, regresó a casa, no para descansar, sino para prepararse. Miró sus cosas, su cuarto, fotos viejas, una en particular, ella y Julián, de niños, riendo por algo que ya no recordaba. La tomó entre sus manos. «No te voy a dejar ahí», susurró. No lloró. Ya no. Lo que sentía ahora era otra cosa, algo más frío, más decidido, porque el miedo no había desaparecido, solo había dejado de ser un obstáculo. A la noche siguiente, el metro volvería a abrir sus puertas, y esta vez, Mariela no pensaba regresar. La noche siguiente, el metro parecía más ruidoso que de costumbre, como si la ciudad entera estuviera empujando a Mariela hacia ese último momento. Pino Suárez vibraba con el paso constante de trenes, anuncios por bocinas y pasos apresurados. Pero para ella, todo sonaba lejano, amortiguado, como si ya no perteneciera del todo a ese mundo. Rosalía estaba ahí, tal como lo prometió, de pie junto a la misma columna donde habían hablado la noche anterior. Cuando vio a Mariela acercarse, supo de inmediato que no había nada que pudiera decir para detenerla. «Todavía puedes irte», intentó aún así. Mariela negó con suavidad. «Si me voy, me llevo esto conmigo toda la vida. Y si te quedas, no te llevas nada». Mariela sostuvo su mirada. «Me llevo que no lo dejé solo». Ese fue el final de la discusión. El tren se anunció. El aire cambió y ambas lo sintieron. No fue visible al inicio, pero estaba ahí. Esa presión en el ambiente, ese silencio dentro del ruido. El tren llegó. Puertas abiertas, gente subiendo, rutina, normalidad. Excepto por el último vagón, las luces, otra vez, más débiles, más inestables, como si algo dentro ya estuviera esperando. Mariela dio un paso al frente. Rosalía la tomó del brazo por última vez. «Si algo sale mal», Mariela negó. «No va a salir bien, solo va a terminar». Y subió. El cambio fue inmediato, pero esta vez más profundo, más absoluto. El frío no solo estaba en el aire, estaba dentro de ella. El vagón estaba completamente vacío. Las puertas se cerraron y el tren arrancó. Las luces parpadearon una vez y luego se estabilizaron en una penumbra constante. «Ya estoy aquí», dijo Mariela, sin titubear. El silencio respondió primero. Luego, «Lo sabemos». La voz no venía de un solo lugar, venía de todos, paredes, techo, suelo. «¿Vienes a intercambiar?» Mariela avanzó al centro del vagón. «Vengo a ocupar su lugar». Una pausa, como si algo evaluara sus palabras. «Pocos entienden eso». El suelo vibró. La grieta apareció otra vez, más grande, más rápida. Una vida por otra. Mariela no retrocedió. Sí, la grieta se abrió completamente, y de ella, Julián, emergió con dificultad, como si el espacio mismo lo estuviera expulsando. Su cuerpo estaba débil, sucio, pero completo. Sus ojos encontraron los de Mariela al instante. «No», susurró él entendiendo, «no hagas esto». Mariela sonrió apenas. «Siempre me cuidaste, ahora me toca a mí». Julián negó, desesperado. «No vale la pena». «Claro que sí». Las sombras comenzaron a moverse alrededor de la grieta, esperando. «Tienes que salir», le dijo ella. «Ahora». Julián dudó. «¡Sal!», ordenó Mariela. Esa fue la última vez que usó ese tono de hermana mayor. Y funcionó. Julián salió completamente del agujero, cayendo dentro del vagón, jadeando, temblando. Las sombras no lo siguieron, se detuvieron, como si respetaran una regla, como si el intercambio ya estuviera en proceso. Mariela dio un paso hacia la grieta.
El frío la envolvió de inmediato. «Mariela», dijo Julián, arrastrándose hacia ella. «No». Ella se giró una última vez. «No respondas cuando te llamen», le dijo. «Nunca más». Y entonces se dejó caer. La oscuridad la tragó sin resistencia. La grieta se cerró al instante. Silencio. Las luces volvieron a la normalidad. El vagón dejó de vibrar. El tren se detuvo. Puertas abiertas. Pino Suárez, como siempre. Julián estaba solo, respirando con dificultad, vivo, pero con algo más, un peso que no se iba. Salió del vagón tambaleándose, Rosalía lo vio, y supo, no hizo falta preguntar. «Lo logró», dijo Julián con la voz rota. Rosalía asintió lentamente, pero no sonrió, porque sabía lo que eso significaba. Los días pasaron, luego semanas. Julián intentó volver a su vida, trabajo, casa, rutina, pero algo no encajaba. El ruido del metro ya no era solo ruido. A veces, entre el metal y el viento, escuchaba algo más, una voz, débil, lejana. Julián nunca respondía, nunca, pero siempre escuchaba. Una noche, meses después, decidió regresar. Pino Suárez, misma hora, mismo andén. Rosalía ya no trabajaba ahí. Nadie parecía recordar nada. El tren llegó, las puertas se abrieron, y ahí estaba, el último vagón, con las luces parpadeando suavemente, esperando. Julián se quedó inmóvil, recordando, sintiendo ese mismo peso en el aire. Y entonces, la voz, más clara que nunca. «No respondas». Era Mariela, sin duda, pero no sonaba como antes, sonaba más lejana, más profunda, como si viniera desde un lugar donde el tiempo no pasaba igual. Julián cerró los ojos. Las puertas comenzaron a cerrarse. El tren estaba a punto de partir, y por un segundo, solo un segundo, dio un paso adelante, pero se detuvo. Recordó sus palabras. «No respondas cuando te llamen». Las puertas se cerraron. El tren se fue. El vagón desapareció en la oscuridad del túnel. Julián se quedó en el andén completamente solo, respirando, temblando, vivo, y entendiendo algo que lo iba a acompañar para siempre. El metro de la Ciudad de México no se había llevado a su hermana. Había hecho un trato, y los tratos nunca terminan realmente porque en lo más profundo de los túneles, donde no hay mapas ni cámaras, algo aprendió una nueva voz. Y ahora, a veces, cuando el último vagón pasa con las luces temblando, no imita, llama, y hay noches en las que suena exactamente como alguien que amas.